Capítulo 7. La posición del heredero. La característica distintiva del verdadero cristianismo es que obliga a los creyentes a recibir. La carta a los Gálatas traza un paralelo entre nosotros e Isaac y nos muestra que nosotros recibimos tal como él lo hizo. Somos herederos, Gálatas 3:29, 4:7. Participamos de las promesas, 3:22, 4:28. Tenemos una herencia a la vista y entramos en esa herencia, 3:18, 4:30. Todo esto es lo que recibimos de Cristo. Ismael nació en la esclavitud. Su madre era una esclava y él compartió su posición. La esclavitud era su herencia. Pero Isaac, a causa de la posición de su madre, nació en libertad. En términos neotestamentarios, Sara representa la gracia, así como Agar representa la ley. Gálatas 4:24. Gracia significa que la salvación es un don gratuito de Dios, es decir, algo por lo cual no trabajamos y recibimos como un regalo del Señor. En la carta de Pablo a los romanos, el apóstol nos dice que el pecador depende de la gracia para su salvación. En Gálatas, él nos muestra que el creyente depende igualmente de la gracia para continuar en la vida cristiana. Nunca hicimos nada ni le dimos nada a Dios por nuestra salvación. Ahora debemos seguir de la misma manera, ni siquiera haciendo algo para tener fe, sino mirando confiadamente a su gracia y recibiendo siempre. Incluso en la santificación, que es un proceso en el cual si tenemos participación, Cristo es quien nos fortalece para caminar en él. La obra de Cristo tiene dos realidades que se expresan en dos declaraciones sencillas. Primero, usted y yo estamos en Cristo. Y segundo, Cristo está en usted y en mí, si somos creyentes, claro está. Todo fruto de nuestra unión con Cristo está gobernado por estas dos declaraciones de lo que Dios ha hecho. El Señor Jesús mismo expresa esto en una frase concisa: permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. En virtud de nuestra posición en Cristo, la primera realidad, nos beneficiamos de todo lo que Él llevó a cabo: su vida en la tierra, su muerte, su resurrección y su intercesión a la diestra de Dios Padre. Toda su obra llega a ser nuestra, todo lo que Él ya ha hecho por su pueblo. En virtud de la segunda realidad, que Cristo está en nosotros, llegamos a ser participantes de la vida del Señor. Él habita en nosotros por medio de su Espíritu. Estos dos aspectos de nuestra unión con Dios están incluidos en nuestra herencia. Si deseamos entrar en toda nuestra herencia, debemos entenderlos bien. Si solo sabemos que estamos en Cristo, seremos pasivos y débiles. Si solo sabemos que Cristo está en nosotros, la vida se hace cuesta arriba y falta algo. Ningún aspecto es suficiente por sí solo. Los dos son dones ya otorgados para proveernos durante nuestra vida, nuestro futuro, nuestra posición ante Dios y nuestra santificación práctica, es decir, nos proveen para todo. Dios comienza a darnos una nueva posición para que tengamos un nuevo comienzo. Él hace esto posible al colocarnos en Cristo. Si alguien está al fondo de un horrible pozo, él continuará allí sin poder salir a menos que Dios lo saque y lo ponga sobre una roca. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Al colocarnos en Él, ha terminado con nuestro pasado, del mismo modo que al colocar la vida de Cristo en nosotros, nos ha dado todo lo que necesitamos para el presente y para el futuro. Las dos partes son necesarias para librarnos de nuestros esfuerzos humanos fallidos y para colocarnos en ese lugar de reposo donde todo es de Dios. ¿Cómo necesitamos de un nuevo comienzo en Cristo? Somos pecadores ante los ojos del Señor y necesitamos una liberación y una nueva posición ante Él. Nunca la tendremos por nuestros propios medios. Pertenecemos a la raza de Adán y en él todos pecamos.
No solo se trata de nuestra mala conducta, sino que nosotros mismos somos malos. El hombre en sí está corrompido, no solamente sus acciones. Como creyentes nuevos, tardamos mucho tiempo para aprender esto. Lo comprendemos solo después de amargas experiencias. Cuando nosotros mismos cometemos pecados, como hablar con necedad y airarnos, al sentir envidia entre nosotros, esto expone que el problema no está en los demás, sino en todos nosotros, aun cuando conocemos el perdón de Dios y experimentamos la regeneración. El apóstol Pablo aclara esto en la primera sección de Romanos hasta el inicio del capítulo 5. Allí él nos muestra que la naturaleza del hombre está corrompida y por ende su conducta, y que la cura para esto es el perdón de Dios por medio de la preciosa sangre de Cristo. Luego en la segunda sección hasta el capítulo 8 nos muestra cómo el hombre mismo está errado y cómo debe ser tratado. ¿Cuál es el remedio aquí? Una sola cosa, que el hombre muera, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice Pablo, Romanos 6:7. No hay otro remedio. Ante Dios debemos morir, pero ¿qué clase de salvación sería la nuestra si todo terminara allí? Hace falta una resurrección a una nueva vida y un nuevo comienzo. No solo debemos morir, sino también debemos resucitar. Además, también debe haber una nueva posición. No solo debemos vivir, sino debemos vivir para Dios. Y Él está en el cielo, por tanto nosotros debemos ascender allí. Debe haber una muerte, una resurrección y una ascensión antes de que sea trastocado el mal que hemos heredado de Adán. ¿Cómo será posible esto? ¿Cómo podremos morir, resucitar y ascender al lugar donde está Dios? La sencilla respuesta es que no podemos. El hombre puede buscar esta muerte, pero nunca lo logrará. Podrá buscar la resurrección y todo lo que logrará es una tumba. Puede buscar el cielo, pero se encontrará atado a esta tierra. Escapar de la herencia de Adán y del reinado del pecado es un problema insuperable para los seres humanos. Verdaderamente existe una sola solución, y esta se expresa claramente en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esta es una afirmación muy importante porque gracias a ella entendemos que es por causa de la obra de Dios que estamos en Cristo Jesús. Esto no se debe a algo que nosotros hayamos hecho o algo que podamos hacer. Toda nuestra salvación surge de la verdad. Dios lo ha hecho por nosotros. Pensemos un momento en la siguiente ilustración. Imaginemos que tenemos un boleto del transporte público y lo colocamos entre las páginas de un libro. Ahora pongamos el libro en el fuego para que se queme. ¿Qué sucede con el boleto? O si arrojo el libro al río, ¿qué del boleto? O si hago un paquete del libro y lo llevo al correo y lo despacho a Europa, ¿dónde está el boleto ahora? Podemos contestar cada una de estas preguntas con absoluta seguridad. Y sin embargo, es un hecho que una vez el boleto estaba en el libro, no volví a tocar el boleto como tal. No envié el boleto a Europa sino el libro. Pero porque el boleto está en el libro, donde va este, también tendrá que ir aquel. El boleto tiene parte en todo lo que le ocurre al libro. Cuando hablamos de lo que aconteció al libro, no tenemos que pensar o meditar en qué ha ocurrido con lo que estaba dentro del libro. Nosotros hemos sido colocados en Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él, porque estamos en Él. Romanos 6:6. Más aún, la obra de Dios con su Hijo no finalizó allí, pues el Señor Jesús resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Además, debido a que nosotros estamos en Cristo Jesús, también somos vivificados, resucitados y sentados con Él en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Tenemos una nueva posición en la presencia de Dios. Y eso no es algo que nosotros hemos logrado, sino algo que es nuestro porque somos de Cristo.
Estos hechos, que en cuanto a él son históricamente veraces, también se tornan reales en nuestra experiencia. Es importante comprender que las Escrituras hacen que nuestra muerte, resurrección y ascensión sean hechos históricos en Cristo. El hecho de que nuestro viejo hombre fue crucificado con él es algo que sabemos con certeza. Romanos 6:6. Esto, claro está, aplica para nosotros en caso de que seamos creyentes genuinos. Aquí debo compartir con ustedes mi propia experiencia. Hace 13 años llegué a un punto en que sabía que faltaba algo en mi vida. El pecado me estaba derrotando y vi que algo estaba realmente mal. Le pedí a Dios que me mostrara cuál era el significado de la expresión "estoy crucificado juntamente con Cristo". Por algunos meses oré ardientemente y leí las Escrituras buscando luz. Se me hacía cada vez más claro que cuando Dios habla sobre este tema nunca dice "vosotros debéis ser", sino siempre "vosotros habéis sido". Sin embargo, en vista de mis constantes fracasos, esto no me parecía posible a menos que fuese deshonesto conmigo mismo. Casi llegué a la conclusión de que solo personas deshonestas podían afirmar tal cosa. Pero una mañana, al leer las Escrituras, llegué a 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios mismo lo hizo. Era sorprendente. Entonces, si Cristo murió, y eso es un hecho seguro, y si Dios me colocó en él, entonces yo también morí. Repentinamente lo vi. No puedo expresar cuán maravilloso fue ese descubrimiento. El problema con nosotros hoy en día es que pensamos que la crucifixión con Cristo es una experiencia que de alguna manera debemos lograr, pero no es así. Es algo que Dios ya ha hecho y solo tenemos que recibirlo. Toda la diferencia yace aquí. ¿Es la cruz meramente una doctrina para nosotros o una revelación que Dios da a nuestro corazón? Es posible, como lo hemos comprobado por la experiencia personal, conocer y predicar la doctrina de la cruz sin ver el maravilloso hecho de la misma. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho primeramente por causa de Cristo. Y nosotros, su pueblo, recibimos lo que es de Cristo porque estamos en Él. He aquí lo precioso de 1 Corintios 1:30. Dios no solo ha dado a Cristo, sino también la experiencia de vida de Cristo. No solo lo que Él puede hacer, sino lo que Él ya ha hecho. Desde su muerte en adelante, todo lo que Él tiene es nuestro. Esta es la provisión divina que nos ilustra a Isaac. Pero no debemos permanecer allí. Hemos visto todo lo que Cristo ya ha hecho en el pasado, algo que nosotros ahora tenemos en Él, y entendemos que Él terminó con nuestro propio pasado, pues estamos en Cristo. Pero debemos ver también la otra cara de la moneda, es decir, que Cristo está en nosotros, no para el pasado solamente, sino en la actualidad y para todo el futuro. Su vida nos es dada para que ahora Él sea nuestra fuente de vida. Nosotros en Él hemos recibido su obra terminada. ¿Cómo podemos ser victoriosos, justos y santos? Pues bien, primero debemos comprender que el poder para vivir la vida cristiana viene directamente del Señor Jesús. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita para caminar en sus pasos. Gálatas 2:20 no es una norma a la que debemos atenernos, no es una alta meta a la cual aspiremos por medio de la mucha búsqueda y progreso paciente. No es la meta de Dios, sino su método. Cuando Pablo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, él nos está demostrando que Cristo es el único que satisface el corazón de Dios. No yo, sino Cristo. Significa Cristo en lugar de mí. Cuando Pablo utiliza estas palabras, él nos está afirmando haber logrado algo que sus lectores no han alcanzado todavía.
Él está definiendo la vida cristiana. La vida cristiana es la vida de Cristo. Cristo en mí ha llegado a ser mi vida y vive en mi vida en lugar mío. Y ni siquiera es que confío en Él como un acto separado suficiente. No, Dios me da a Cristo para ser mi vida. Más aún, en esa nueva vida hay una ley. La ley determina cómo es esa vida en su expresión. No es meramente el hecho de que una vida está presente en mí. No, hay una ley de vida, Romanos 8:2, y esa ley existe por sí misma. Cuando colocamos un libro sobre una mesa, no necesitamos siempre hacerlo precisa y cuidadosamente. Podemos dejarlo caer, así como dejamos caer un trozo de papel en el cesto. La ley de la gravedad está obrando y asegura que ese libro caerá sobre la mesa. Sin la ley de la gravedad tendríamos que tener mucho más cuidado, pues podría subir en lugar de bajar. Pero la ley se encarga de eso y nosotros no tenemos que ocuparnos. Del mismo modo, nosotros podemos descansar en la obra del Espíritu de Dios y entender que Él es quien nos da la fuerza para andar en santidad cada día. A menudo encontramos algo difícil en la vida cristiana y por tanto acudimos al Señor en busca de ayuda. En esas ocasiones podemos orar diciendo: yo no puedo hacerlo, pero tu vida en mí, el Espíritu de Dios, puede. Deposito mi confianza en ti. Hay una ley y una ley siempre debe obrar. Solo tenemos que descansar en ella. Como Isaac, todo ya ha sido hecho para nosotros por el Padre. Es justamente aquí que la segunda parte de 1 Corintios 1:30 cobra un hermoso significado para nosotros. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso significa que nuestra justicia como creyentes no es una cualidad o una virtud. En realidad no es cosa alguna, sino una persona viva. Mi santificación es posible gracias a la obra de Cristo en mí. Mi redención no es una esperanza futura, sino Cristo en mí, la esperanza de gloria. Sí, Cristo en mí y Cristo en todo creyente. Eso es todo lo que necesitamos. La vida diaria del cristiano se resume en la palabra recibir. Todo lo que Dios demanda de mí: longanimidad, mansedumbre, humildad, bondad, santidad y gozo, entre otras cosas, no es algo que yo soy, ni algo que yo debo hacer por mi propia cuenta, ni alguna virtud que debo adquirir. Es Cristo en mí. Cada una de esas demandas es una manifestación de Él. Que Él sea revelado natural y espontáneamente en mi vida. Eso es suficiente. Notemos que el versículo de 1 Corintios citado arriba dice: el cual nos ha sido hecho, hablando de Cristo. Él es quien hace todas las cosas por nosotros. Cristo en nosotros enfrenta toda demanda de la justicia de Dios. Cualquier confianza que tengamos en nosotros mismos y en nuestra propia justicia no puede satisfacer la perfección que Dios demanda. Alabado sea Dios porque Cristo habita en el creyente. Todo esto nos recuerda a Isaac, de manera que nosotros debemos recibir el regalo de la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, confiando en la provisión suficiente que el Padre ha hecho para con su pueblo. Amén.